tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos cordialmente al doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, buenas noches. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Cuaresma. Cuaresma, tiempo que nuestra iglesia nos da para reflexionar, para meditar, para rumiar, para estar con Jesús. Un tiempo muy especial en el que nuestras almas tienen que estar muy sensibles a toda la pasión de Jesús. Y por eso en este día inauguramos un nuevo tema, que es la necesidad de que Jesús estuviera en la divina voluntad, que la divina voluntad fuera la protagonista de la redención. ¿Se le puede llamar así? Así es, sí. O sea, esa necesidad de que Jesús todo lo que hacía lo hiciera en la divina voluntad. Es lógico que Jesús todo lo que hacía estaba en la divina voluntad, o sea, no podemos decir que no. Pero se remarca el hecho de que era necesario el que se hiciera a través de la divina voluntad, porque si no, no podría haberse llevado a cabo la redención. Entonces, como decía ahorita Alejandra, vamos a prepararnos a este acontecimiento, ¿sí? A esta remembranza de la pasión de Jesús. Y en toda esta cuaresma vamos a tratar de penetrar un poco en aspectos no muy conocidos de la pasión. O sea, no vamos a entrar en los recuerdos de los sufrimientos que ya sabemos. No se trata de hacer un viacrucis, no, nada de eso, sino vamos a tratar de ver todo aquello que ha quedado un poquito como a un lado, y no porque no le hayamos dado importancia, sino porque no lo sabíamos, ¿no? Uh-huh. No teníamos conocimiento de todo lo que Jesús realmente pasó y de todo lo que se requería para llevar a cabo la redención. Así que bueno, pues vamos a empezar y vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que realmente pasó con nuestro Señor. ¿De acuerdo? Comenzamos con el volumen 15, la lectura 7, febrero 16 de 1923. En el párrafo 4 dice Jesús: Hija mía, ¿cuántas cosas hará conocer mi voluntad de lo que obró mi humanidad en esta voluntad divina? Mi humanidad, para obrar la redención completa y perfecta, debía hacerla en el ámbito de la eternidad. He aquí la necesidad de una voluntad eterna. Esto también es muy lógico, ¿no? ¿Por qué en el ámbito de la eternidad? Porque tenía que abarcar a toda la familia humana. O sea, tenía que abarcar a los anteriores, todos los patriarcas, los profetas, o sea, y toda la familia futura. Entonces, solamente actuando en la divina voluntad, sus sufrimientos se podían extender a todos, y sobre todo podía tomar todas las culpas de toda la humanidad sobre de él. Es muy sencillo decir, tomó nuestros pecados. Bueno, pero ¿y cómo los tomó? ¿De qué estamos hablando? O sea, se pone nuestras culpas, toma nuestras culpas y las vive Él. ¿Sí? O sea, Él es el que viene, tiene que vivir aquello, vivirlo, no nada más en forma de idea, no en forma metafórica, sino en algo real. Toma nuestras culpas, se vuelve pecado y tiene que pagar por todo eso. Por lo tanto, tiene que ser hecho en el ámbito de la eternidad. En el ámbito de la voluntad humana, obrante en el tiempo, no hubiera tenido esa capacidad de poder abarcar todo. Sí. ¿Sí? Sí, y es sentir el impulso al pecado de todos los pecados de todo y frenarlo, ¿verdad? Sí, y sentir el impulso, sentir el pecado. Esto es algo que es muy difícil de poderlo captar en plenitud. Siempre ponemos ejemplos y pongamos ahorita un ejemplo. O sea, un violador. En un acto de violación hay dos individuos, que es el violador
y la persona violada. Son dos mundos diferentes, son dos sentimientos diferentes, son dos sensaciones, dos pecados diferentes. Dije pecados. ¿Qué pecado el del violador? Bueno, eso se entiende fácilmente, ¿no? Toda esa animalidad, porque no se trata de otra cosa más que de una animalidad, de una brutalidad, de una prepotencia, de una, no sé, alguien que está realmente, yo diría, poseído por el mal, no en el sentido de posesión diabólica, sino poseído por el mal y que poco le interesa nada, es simplemente satisfacer, y ni siquiera una satisfacción de tipo racional, sino una satisfacción de tipo animal, instintiva. La violencia, el abuso de fuerza, en fin, eso lo tiene que sentir Jesús. Sí. No puede decir nada más, yo reparo por el violador. No, tiene que sentirlo, tiene que vivir ese sentimiento y luego tiene que vencerlo con su voluntad humana unida a la voluntad divina. Sí. Bueno, esa es la parte del violador. Y la parte de la persona violada, ¿qué? Odio, sed de venganza. Sed de venganza, Coraje. el odio, esa furia contra aquella persona. O sea, eso, perdón, pero eso también es pecado. Sí. Entonces Jesús tiene que tomar eso sobre de sí, sentirlo y dominarlo con su propia voluntad humana, vuelvo a repetir, unida a la voluntad divina. Esto no lo hemos conceptuado perfectamente, pero ahora no nos vayamos a un ejemplo ajeno, vamos a nuestros ejemplos propios. Aquí no puedo poner ejemplos de alguien, sino yo pondría un ejemplo mío. Cuando yo quiero pecar, cuando yo he querido pecar, todo lo que yo he sentido para llevarme al pecado, eso lo tuvo que sufrir Jesús, lo tuvo que tener en él y sufrirlo, vencerlo con su voluntad. Y no solo eso, sino pagar las penas que eso me representaban a mí. Entonces, para eso no se puede llevar a cabo desde una voluntad humana. Tiene que extenderse forzosamente en este ámbito de la eternidad, en ese ámbito del querer eterno, del eterno presente de Dios, para poder tener todo lo nuestro en Él. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Si mi voluntad humana no hubiera tenido consigo una voluntad eterna, todos mis actos habrían sido ilimitados, Actos limitados y finitos. En cambio, con ella eran interminables e infinitos. Por esto mis penas, mi cruz, debían ser interminables e infinitas. Y la voluntad divina hacía encontrar a mi humanidad todas esas penas y cruces, tanto que ella me extendía sobre toda la familia humana, desde el primero hasta el último hombre, y yo absorbía todas las especies de penas en mí, y cada criatura formaba mi cruz, así que mi cruz fue tan larga por cuanta es y será la largura de todos los siglos, y tan ancha por cuanto son las humanas generaciones. Esto es totalmente entendible, ¿no? Tenían que pagar por todos, pero en forma real. A Jesús a veces lo hemos considerado, perdón la forma de decirlo, como un héroe nacional, ¿sí? Como alguien que se ofrece, que se ofrenda por el bien de una causa o por el bien de algo que se está llevando a cabo a través de un pueblo, de una ciudad. Y no es la muerte de Jesús la que nos redime, así en sentido exacto, sino es el pago que Él tiene que hacer, pago por cada culpa, por cada pena que hemos ido acumulando en nuestra vida. Y Dios es extremadamente exigente, o sea, Dios no tiene, ¿cómo diríamos?, concesiones, ¿no? A Dios me debes tanto, me pagas tanto. O sea, no hay forma de eximirnos de eso. Por lo tanto, el principal punto, que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los programas, pero el principal punto que hacemos en nuestros pecados
es darle la muerte a la vida divina en nuestros actos, que esa era la finalidad para la que fuimos creados, que a través de la divina voluntad de nosotros pudiera poner una vida de Él en cada acto. Esas son las deudas que tenemos con Dios. Ahora, ¿cómo pagar eso? Muy sencillo. Ahora Jesús tiene que darle muerte a mi voluntad humana en ese acto y darle vida a la divina voluntad en ese acto. O sea, una muerte y una resurrección. Pero resulta que Jesús sufrió una muerte y una resurrección. O sea, en el tiempo. Y entonces la pregunta es, ¿a quién se le aplicó? Pues queda así como que en stand-by. Es absurdo pensar que es una sola persona a la que se le puede aplicar. También es absurdo tomando en cuenta que Dios es infinita justicia y que Él quiere un pago por cada uno de los actos que le han dado muerte a su vida. Y pensar que una sola muerte pueda pagar por las infinitas muertes que he recibido en la vida divina en la familia humana, también como que no suena lógico. Y resulta que ahora Jesús viene y nos revela que Él no solo sufrió la pasión externa, esa que nosotros conocemos, sino que hay una pasión interna que no teníamos idea, y que esa pasión interna es el propio Dios, la propia divinidad a través del amor que lo lleva a cabo y que tiene que pagar una muerte por cada muerte que le hemos dado a la vida divina. Y esto nos pone en un ámbito total y absolutamente imposible de imaginar. Sí. Imposible de imaginar. Pero bueno, vamos a seguir leyendo y nos vamos a ir adentrando poco a poco, ¿no? Y aparte siempre lo hablamos en pasado. Así es. De que pagó y pagó, pero hoy el pecado de la persona lo está pagando hoy. Así es. O sea, el ejemplo que tenemos más o menos, para más o menos darnos una idea, es el ejemplo de la consagración. O sea, en el momento que el sacerdote consagra, no es una nueva consagración, sino es la consagración de Jesús hace 2000 años que se actualiza en la consagración que el sacerdote hace el día de hoy. Entonces, gracias a la persona del sacerdote que está consagrado, que está ungido, ¿no? Y las palabras que dice y las formas que presenta, reuniendo todo aquello, lo que se realiza es la actualización de la pasión de Jesús, de la consagración que hizo Jesús hace 2000 años. Los sufrimientos de Jesús también están en acto. Hay que entender que Él sufrió hace 2000 años, ¿sí? Pero el sufrimiento que Él tuvo hace 2000 años se lo estoy ocasionando yo con mi pecado de hoy. Sí. Por lo tanto, mi pecado de hoy trae la pasión de Jesús y la pone en acto. Y por eso Jesús ha repetido cantidad de veces en las apariciones que ha tenido con diferentes personas, personas que han tenido estas, ¿cómo diríamos?, visiones o estas vivencias, en que Él en la hostia está repitiendo su pasión. Sí. Seguimos. No fue solo la pequeña cruz del Calvario donde me crucificaron los hebreos. Esta no era otra cosa que una similitud de la gran cruz en la cual me tenía crucificado la suprema voluntad. Así que cada criatura forma el largo y el ancho de la cruz, y conforme la formaban quedaban injertadas en la misma cruz. Y el querer divino, extendiéndome sobre de ella y crucificándome, no solo formaba mi cruz, sino la de todos aquellos que formaban dicha cruz. He aquí por qué tenía necesidad del ámbito de la eternidad, donde debía tener esta cruz. El espacio terrestre no habría bastado para contenerla. Oh, cuánto me amarán cuando conozcan lo que hizo mi humanidad en la divina voluntad, lo que me hizo sufrir por su amor. Mi cruz no fue de madera, no, fueron las almas,
Eran ellas que me las sentía palpitantes en la cruz en la que me extendía la divina voluntad, y ninguna se me escapaba. A todas daba su lugar, y para dar lugar a todas me distendía en modo tan desgarrador y con penas tan atroces que las penas de la pasión podría llamarlas pequeñas y alivios. Por eso date prisa, a fin de que mi querer haga conocer todo lo que el querer humano obró en mi humanidad. Todo lo que el querer eterno. Obró en mi humanidad. Este conocimiento rescatará tanto amor que las criaturas se rendirán y lo harán reinar en medio de ellas. Todos aquellos que nos hemos interesado en la pasión de Jesús, que nos hemos adentrado en ella, que hemos leído las diferentes revelaciones que él ha hecho sobre lo que sufrió, y ahora últimamente con esta pasión con esta película de la pasión de Jesús, que está basada en las revelaciones que se hicieron a Ana Catalina Emmerich, yo creo que todos nos hemos quedado conmovidos, ¿no?, de ver el destrozo que se hizo de la humanidad de Jesús. No es como están los crucifijos normalmente, con un poquito de sangre por aquí, un poquito de sangre por allá, y nada más. Y hasta eso, muy, muy bonitos, muy bien peinados, perdón por esto, pero estamos viendo a un Jesús irreal. Sí. Irreal totalmente, ¿no? Quedó destrozado en forma tremenda, tremenda. Bueno, eso que a nosotros nos parece lo más espeluznante son pequeños alivios. Sí. Eso como que no, a mí en lo personal, la primera vez que yo leí esto, me sacó de balance y dije, ¿cómo? Toda esa pasión, todo ese sufrimiento, y ahora me viene a decir que eso eran alivios. Claro, ahora que nos hemos adentrado en la pasión interior, en esa pasión interna que Jesús sufre durante toda su vida, no el último día de su vida, sino durante toda su vida, desde el mismo momento en que se encarna, ahora entiendo que aquello último era realmente juego de niños. ¿Sí? Un juego de niños tremendo. O sea, no quiero minimizar, pero sí lo quiero poner en la dimensión real, que ya eso era prácticamente lo último, y era un alivio para él saber que con eso se terminaba todo. Sí. Y comparado con los sufrimientos que había sufrido durante toda su vida, esos sufrimientos eran nada. El hombre no podía ir más allá de la superficie de su cuerpo. El amor divino pudo infringir todos los sufrimientos y todos los dolores en el interior de él y hasta en las fibras más íntimas de él. Sí, y en algún lugar dice San Juan, creo que San Juan, que dice que muchas otras cosas hizo Jesús, pero que si se escribieran no cabrían sobre la tierra. Sobre la tierra. Cosa. Así es. Pues yo creo que todos los que habíamos leído eso, pues lo veíamos como exagerado, pero pues viendo esto, pues... Claro. Si entendemos que en la divina voluntad tiene que rehacer a toda la humanidad. Sí. O sea, los libros que se hubieran escrito hubieran sido infinitos. Sí, pues a lo mejor es por cada vida de cada persona 100 libros. ¿No? Así es. No, sí. 100 porque cada segundo y cada de acto, vida de cada acto, cada pena que deberíamos de haber sufrido, ¿no? Sí. Así es. Y actos de cada célula del organismo. Todos cuentan. Todo lo que sea un acto en la criatura implica un movimiento que debería de haber sido motivado por Dios y donde la voluntad humana hubiera permitido que corriera el estímulo divino para dar como resultado un acto divino en nosotros. No se puede formar vida divina. El catecismo nos dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza. O sea, por favor, entendamos que es naturaleza. Naturaleza es, la palabra naturaleza responde a la pregunta ¿qué es? Entonces, cuando decimos ¿qué es? Y decimos Dios, esa es la naturaleza
de ese Ser Supremo. Cuando nos dicen que nos quiere participar su naturaleza, su divinidad, su vida divina, sus atributos, sus obras, ¿qué me está diciendo? ¿Quién es? Que me quiere participar todo lo que Él es, ¿no? Uh-huh. Todo. Bueno, ahora, todo eso, ¿dónde va a estar colocado? En nosotros, en cada acto, porque debe haber un intercambio de vida entre Él y nosotros, para que todo eso se deposite en nosotros. Cada vez que nosotros le fallamos en un acto, es toda una historia. Toda una historia de sufrimiento, toda una historia de muerte a Jesús. Y una historia no solo de muerte, sino de resurrección. Sí. Porque en cada acto nuestro, Él está sufriendo la muerte y está poniendo una vida resucitada en nosotros. Entonces son infinitas todo lo que Él hizo. Vamos a seguir, ¿sí? Ahora, bien, la lectura del libro 16, la lectura 12, de agosto 5, 1923. Dice Jesús: Hija mía, mi humanidad, por cuán santa y pura, si mi voluntad suprema no le hubiera dado la entrada a mi voluntad humana en la voluntad divina, no habría podido formar la completa redención. Otra vez de nuevo lo mismo. A mi voluntad humana le habría faltado la omnividencia y por lo tanto no habría podido ver a todos. Le hubiera faltado la inmensidad y no habría podido abrazar a todos. La omnipotencia y no habría podido salvar a todos. La eternidad y no habría podido tomar todo como en un punto solo y remediar todo. Entonces, a la voluntad humana le faltaba la omnividencia, la inmensidad, la omnipotencia, ¿sí? Uh-huh. Y eso será necesario, como decíamos al principio, para poder abarcar a todas las criaturas. Si Jesús lo hubiera querido hacer a través de su voluntad humana, o sea, hubiera habido una muerte de un ser inmenso, de un hombre Dios, pero que no hubiera retribuido al Padre con todo lo que el Padre quería recibir de toda la familia humana. Así que bueno, pues creo que las palabras nos van llevando poco a poco a entender cada vez más el por qué se necesitó la voluntad divina en la participación de todo este acto de Dios, ¿no? La redención. Dice, así que la primera parte en la redención la tuvo mi divina voluntad, la segunda mi humanidad. Ojo con eso. Ahora ya lo pone, la primera parte de la redención, o sea, el primer puesto en la redención lo toma la divina voluntad. Uh-huh. Y el segundo, la humanidad de Jesús. ¿Sí? Uh-huh. Si no fuera por la voluntad divina, la redención hubiera sido de pocos y limitada en el tiempo, porque faltándome la luz de la omnividencia, que hace conocer a todos, no habría podido extenderme a todos. Así que para poder formar la redención, no hice otra cosa que abrir las puertas de la voluntad suprema a mi humanidad, puertas que el primer hombre había cerrado, y dándole campo libre, la hice obrar la redención propiamente en el seno de ella. Desde entonces hasta ahora, ningún otro ha entrado en mi querer divino para poder obrar como dueño, con plena libertad, como si fuera suyo, para poder gozar de todo el poder y los bienes que ella contiene. Mi voluntad es en mí como el alma al cuerpo, y si para los santos ha sido la gracia más grande el hacer mi voluntad, la cual como reflejos ha entrado en ellos, ¿qué será no solo recibir los reflejos, sino entrar dentro de ella y gozar de toda su plenitud? Bueno, ahí tenemos otra vez toda esta magnitud de inmensidad de la divina voluntad, ¿no? Tenemos la lectura del volumen 7, lectura 4,
de febrero 23 de 1906. Esta mañana estaba pensando en nuestro Señor, en el momento en el que lo clavaban en la cruz y lo estaba compadeciendo. Y el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, no fueron solo las manos y los pies los que fueron clavados en la cruz, sino todas las partículas de mi humanidad, del alma y de la divinidad, quedaron clavadas todas en la voluntad del Padre, porque la crucifixión fue voluntad del Padre. Por eso quedé todo, en su voluntad, clavado y transmutado. Esto era necesario porque, ¿qué cosa es el pecado sino un retirarse de la voluntad de Dios, de todo lo que es bueno y santo que Dios nos ha dado, creerse por sí mismo algo y ofender al mismo Creador? Y yo, para reparar esta audacia y este ídolo propio que se hace la criatura de sí misma, quise perder del todo mi voluntad y vivir de la voluntad del Padre, a costa del gran sacrificio. Este es otro punto que es también importante. Si Jesús viene a rehacer todo lo que nosotros no hicimos, y la divina voluntad debería de haber cumplido en todos nuestros actos, y debería de haber puesto en cada acto nuestro todo lo suyo, o sea, su santidad, su potencia, su sabiduría, su divinidad, su santidad, todo. Quiere decir que en el más mínimo de nuestros actos debería de estar presente esa divina voluntad poniendo su vida en cada acto. Así que la muerte que se le dio a la vida divina, dice Jesús que la voluntad humana y la voluntad divina corrían paralelas, juntas. Pero de repente la voluntad humana se cruzó, ¿sí? Se le cruzó a la divina voluntad, y en ese momento el hombre le forma la cruz a la divina voluntad. Eso fue desde Adán, ¿verdad? Eso fue en Adán. O sea, ahí le forma la cruz. Entonces, estamos hablando de todos los actos. Nosotros consideramos actos, no sé, el ver, el oír, el uso de nuestros 5 sentidos. Consideramos actos el latido del corazón, el respiro. Consideramos actos en la circulación de nuestra sangre. Pero difícilmente empezamos a entender que los actos son el funcionamiento de todo nuestro organismo. Para hacer una vida divina completa, para que Jesús pudiera desarrollar su vida en nosotros, teníamos que ser vida completa en todo. Deberíamos de haber tenido a esa voluntad divina obrando en todos nuestros actos. Por lo tanto, Jesús tiene que pagar por todo. Y por eso la crucifixión de Jesús es una crucifixión total. Nosotros en la cruz vemos a Jesús clavado con 3 clavos. Pero, y la pregunta es, bueno, ¿y todo lo demás? ¿Dónde quedaba? O sea, en el momento que Él queda clavado con 3 clavos, su voluntad humana todavía se puede mover. Todavía puede tener ese movimiento o ese acto de, no sé, de un quejido, de un menearse, de un contornearse, y eso sería como un alivio. Entonces Jesús dice que su voluntad lo dejó clavado en cada acto, y no solamente en los actos que dijimos externos, sino en cada acto interno, en cada respiro, en cada latido, en cada movimiento de cada célula de su cuerpo. Era clavarlo para crucificar a la voluntad humana ahí y darle vida a la voluntad divina en esos actos. ¿Sí? Esto no se podía llevar a cabo, el hombre no tenía la capacidad de poder hacer esto. Por eso es que tiene que ser el amor divino el que lleve a cabo toda esta crucifixión y el que lleve a cabo todo el infringirle tantos sufrimientos como era necesario. El hombre no hubiera sabido cuántos sufrimientos, cuántos latigazos, cuántas espinas, cuántos clavos ponerle. Y si lo hubiéramos sabido y lo hubiéramos empezado a intentar, todavía estaríamos haciendo cola para estarle
continuamente azotando. Imaginémonos cuántos clavos, cuántos flagelos, cuántas espinas le habremos puesto nosotros a Jesús. Sí. Inimaginable. ¿Sí? O sea, toda nuestra vida la hemos vivido apartados de esta divina voluntad. Toda nuestra vida hemos estado adquiriendo deudas con Dios y esas deudas no han sido pagadas por nosotros, han sido pagadas por Jesús. Pero falta unirnos a toda esa parte. Pero necesitamos conocer lo que sufrió Jesús para poder ir entendiendo e ir armando este panorama de lo que este tiempo significa. Y de lo que esta Semana Santa próxima significa y de lo que ese Viernes Santo, el jueves en la tarde y el viernes, entender qué es lo que realmente pasó, que es como la culminación de toda la vida del Redentor y puesta ahí en ese momento como punto final de todo lo que tuvo que sufrir por nosotros. Sí, no, impresionante. Así es. Ahora, en el libro 12, lectura 101, mayo 8, 1919, dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en las penas de mi adorable Jesús, especialmente en aquellas que le hizo sufrir la divinidad a la santísima humanidad de nuestro Señor. Mientras estaba en esto, me he sentido atraer al interior del corazón de mi Jesús, y en él tomaba parte en las penas de su corazón santísimo que le hacía sufrir la divinidad en el curso de su vida en la tierra. Estas penas son muy diversas de aquellas que el bendito Jesús sufrió en el curso de su pasión por manos de los judíos. Son penas que casi no se pueden decir. Yo de aquel poco que tomaba parte, sé decir que sentía un dolor agudo, acerbo, acompañado de un desgarro del mismo corazón que me hacía sentir en realidad morir. Pero después Jesús, casi con un prodigio de su amor, me daba nuevamente la vida. Entonces mi dulce Jesús, después de que he sufrido, me ha dicho: hija de mis penas, debes saber que las penas que me dieron los judíos fueron una sombra de las que me dio la divinidad. Hoy otra vez vuelve a repetirlo, ¿no? Ahora lo pone como una sombra de lo que su divinidad le hizo sufrir en el interior, ¿no? Y esto era justo para recibir plena satisfacción. El hombre, pecando, no solo ofende a la majestad suprema externamente, sino también internamente, y desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. Así que el pecado se forma primero en el interior del hombre y después sale al exterior. Más bien, muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima y la parte mayor queda en el interior. Bueno, esto también, vuelve a reiterarnos esto, y sobre todo ahorita esta parte del pecado. O sea, nosotros lo hemos tomado como el acto llevado a cabo, ya la parte final. Pero ¿qué motivó ese acto? O sea, ¿cuál fue lo que produjo aquel acto? Toda una serie de pensamientos, de pasiones, de miserias, de deformidades en mi interior que me fueron llevando poco a poco a ir planeando, a ir ideando, a ir tratando de realizar y luego llevarlo a cabo. Y por eso dice que la parte ya del pecado es quizá el acto es lo mínimo. Lo que queda en el interior es toda esa formación de aquel acto, y que esto va a servir para seguir formando actos. Sí. O sea, seguimos repitiendo todo lo que ya hemos hecho. Se va desfigurando la persona. Así es. Y esa es la parte de nuestras miserias, de nuestra soberbia, de nuestra lujuria, en pocas palabras, la concupiscencia, que es la que nos va llevando poco a poco
a ir queriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, lo mismo que hemos estado haciendo para ofender a Dios. Es ese mismo vaporcito que le salió a Luzbel Así es. cuando se reveló, ¿verdad? El vapor a la soberbia, que dice Jesús. Dice Jesús dice cosas muy interesantes en esta obra de María Valtorta, y eso del vaporcito, que un vaporcito que nació en él mismo, ¿no? O sea, de soberbia. Y luego hay una parte en donde dice que tanto las fuerzas del bien y del mal se encuentran en todo lo creado y que continuamente combaten entre sí hasta que alguna de las dos vence. Esto es muy interesante, ¿sí? O sea, quiere decir que hay algo en nuestra voluntad, porque esto se manifiesta en las voluntades libres. Y las únicas dos voluntades libres que han existido son la angélica y la humana. Todo lo creado, por ejemplo, todos los seres vivientes tienen una voluntad animal, una voluntad vegetal, porque la voluntad es lo que los hace ser lo que son. Sí. No sé si me explico. Los hace ser lo que son, ¿sí? Por lo tanto, las únicas voluntades libres son la angélica y la humana. Son las únicas voluntades que han tenido la posibilidad de decirle no. Y la han tenido porque Dios nos dio una voluntad libre, capaz de rechazarlo. Y esto es enorme, este don que nos ha dado, porque es la única manera de poder llegar a hacer un acto realmente libre y poder llegar a tener este don de la divina voluntad, de la vida divina, no forzadamente. Porque si no nos lo hubiera dado, nunca hubiéramos sido imagen y semejanza de Él. Dios es libre. Nosotros teníamos que ser libres. Si no nos da la oportunidad de decirle no, nunca hubiéramos llegado a esta igualdad, nunca se hubiera logrado el reino de la divina voluntad y Dios se hubiera quedado en el deseo enorme de una compañía, de una criatura que lo amara, pero que lo amara a la par de Él. ¿Sí? Sí. En fin. Que ya nos quite la oportunidad de decir que no. No, porque si te la quita, en ese momento ya tú ya no eres libre. Bueno, pero ya decides. Mejor me la quito yo. Bueno. Exacto, que me dé todo lo necesario para entender y para llevar a cabo ese acto de decir, no la quiero. Ese es el dominio de cada uno, ¿no? El dominio de sí mismo. De sí mismo. Y Jesús dice que para llevar a cabo sus obras se necesitan personas que se dominen a sí mismas, ¿sí? Me pregunta Sonia, ¿eso sería la raíz del pecado? ¿Pero cuál sería? ¿Cuál? Nada más así está la pregunta, ¿verdad, Pari? Bueno, podríamos decir que si a lo que se está refiriendo es a esta voluntad libre, sí, esa es la raíz del pecado. O sea, una voluntad libre que se opone a lo de Dios y que se deja seducir por la parte humana. En el principio, la voluntad humana se dejó seducir por Satanás. O sea, el relato bíblico, ¿no? La serpiente hablando con Eva y envolviendo a Eva en sus mentiras hasta que Eva cae. Pero a partir de ahí ya no fue Satanás. Ya fue la voluntad del hombre la que seduce a la voluntad del hombre. Porque es Eva la que seduce a Adán a faltar, a desobedecer. No es Satanás quien se le presenta a Adán, sino es Eva. Y en la actualidad estamos librando una batalla igualita a la que se libró en el cielo. En el cielo se llevó a cabo una batalla entre los ángeles, pero una batalla de voluntades.
esto que representamos a San Miguel Arcángel con una lanza, ¿no? Es una representación humana, pero en realidad lo que hubo fue una batalla de voluntades. Los buenos tratando de convencer a los malos de que era justo servir a Dios, y los malos tratando de convencer a los buenos de alejarse de Dios y seguir a Luzbel. Bueno, ¿sí? Entonces llega el momento en que todos deciden, ya sea para bien o para mal, se termina el tiempo porque hubo un tiempo. Si hubo una prueba, hubo un tiempo. Un tiempo en que empezó, se les dio la oportunidad de la prueba, transcurre esa batalla que hubo en el cielo y llega un momento en que ya no se encontró lugar en el cielo para Satanás y sus secuaces. ¿Por qué? Porque todos decidieron, y los que decidieron quedarse con Dios lo decidieron en la eternidad, y por lo tanto su decisión ya es total y absolutamente irremovible, no pueden cambiar. Igual que los malos no pueden cambiar. Por eso es que es arrojado a la tierra a seguir con esa batalla aquí. Pero esa batalla ya prácticamente ya como que Satanás es el que está atrás, como que es el apuntador, ¿sí? En una obra de teatro hay un apuntador, pero ya es la propia voluntad humana la que se ha vuelto enemiga de Dios y la que se ha vuelto enemiga de la voluntad humana de los demás. Ahora yo trato de corromper a Alejandra y a Alejandro, ¿sí? O sea, yo intento corromperlos, y lo malo es que generalmente nos dejamos llevar. O sea, ya no es tanto Satanás. Satanás puede estar atrás de mí diciendo, echándome porras, perdón por el... Pero en realidad es la voluntad humana la que está oponiéndose ya a Dios y la que está logrando tener adeptos, ¿no? Y ahora es el mundo. Y ahora es el mundo va junto con pegado. O sea, en fin, vamos a seguir leyendo. Sí. Dice, ahora las criaturas eran incapaces de penetrar en mi interior y hacerme satisfacer con penas la gloria del Padre, que con tantas ofensas de su interior le habían negado. Mucho más que estas ofensas serían la parte más noble de la criatura, cual es la inteligencia, la memoria y la voluntad, donde está sellada la imagen divina. ¿Quién debía entonces tomar este empeño, si la criatura era incapaz? Por esto fue necesario que la divinidad misma tomara este empeño y me hiciera de verdugo amoroso, pero por cuanto amoroso, más exigente para recibir plena satisfacción por todos los pecados hechos en el interior del hombre. Esto es lo que hemos estado diciendo, ¿no? O sea, para el hombre hubiera sido totalmente imposible llevar a cabo todo esto, todo este sufrimiento a Jesús para reparar por todos. Y luego dice que el verdugo, o sea, este verdugo divino, la divinidad, es total y absolutamente exigente del pago total de todo, la satisfacción de todo lo que se debe, porque el hombre necesita ser salvado, pero en totalidad. Con una falta que hubiera quedado sin pagar, el hombre no se salva. ¿Sí? Entonces, por eso es que la divinidad, que es la que sí conoce cuánto le debemos cada uno de nosotros, es la que le aplica a Jesús todos los sufrimientos necesarios para nosotros poder ser redimidos. Sí. Y esto a veces, como saliéndome un poquito del tema, a veces nosotros quisiéramos como ayudar a Jesús, aliviarlo en sus penas. Y sí, por medio del amor, del acompañamiento y ahora en la divina voluntad, tratando de estar con Él como en las horas de la pasión, en fin, ¿logramos darle cierto alivio? Sí, pero la mejor forma de aliviarlo es no volviendo a pecar. Sí. Porque si yo no vuelvo a pecar, en ese momento ya no le estoy dando sufrimientos para que Él continúe en este estado. Y la mejor manera es llegar a ese punto de intercambio de vida. Porque si yo logro llegar a ese intercambio de vida y la divina voluntad
pasa a mí como vida propia, el pecado desaparece. La criatura no tiene más capacidad de pecar porque ahora es la misma vida divina la que está en ella, ¿no? O sea que ese sería el modo más eficaz de poder aliviar a Jesús en estos sufrimientos. ¿Te animas? Sí, claro. La divinidad quería la obra completa y la plena satisfacción de la criatura, tanto del interior como del exterior. Así que en la pasión que me dieron los judíos, di satisfacción a la gloria externa del Padre, que las criaturas le habían quitado. En la pasión que me dio la divinidad en todo el curso de mi vida, di satisfacción al Padre por todos los pecados del interior del hombre. De esto podrás comprender que las penas que sufrí de manos de la divinidad superan grandemente a las penas que me dieron las criaturas. Más bien, casi no pueden compararse y son menos accesibles a la mente humana. Así como entre el interior del hombre y el exterior hay una gran diferencia, mucho mayor diferencia hay entre las penas que me infligió la divinidad y las que me dieron las criaturas el último día de mi vida. Las primeras eran desgarros crueles, dolores sobrehumanos, capaces de darme muerte y repetidas muertes en las partes más íntimas, tanto del alma como del cuerpo. Ni siquiera una fibra quedaba excluida. En las segundas eran dolores acerbos, pero no desgarros capaces de darme muerte a cada pena, como si era capaz la divinidad teniendo el poder y el querer. Ah, cuánto me cuesta el hombre. Pero el hombre ingrato no se ocupa de mí, y no busca comprender cuánto lo he amado y cuánto he sufrido por él, tanto que ni siquiera he llegado a comprender todo lo que sufrí en la pasión que me dieron las criaturas, y si no comprenden lo menos, ¿cómo pueden comprender lo más de lo que he sufrido por ellos? Por esto me he tardado en revelar las penas innumerables e inauditas que me dio la divinidad por causa de ellos. Pero mi amor quiere desahogo y correspondencia de amor. Por eso te llamo a ti en la inmensidad y altura de mi querer, donde todas estas penas están en acto, y tú no solo tomas parte en ellas, sino que a nombre de toda la familia humana, las honras y das la correspondencia de amor, y junto conmigo te sustituyes a todo lo que las criaturas están obligadas, pero consumo dolor mío y daño para ellas. Ni siquiera lo piensan ni se ocupan. Bueno, creo que estas lecturas que hemos hecho hasta ahorita nos han dado un panorama bastante completo de lo que es esta redención llevada a cabo a través de la divina voluntad y la magnitud, el alcance que tiene todas estas penas de Jesús, pero a este nivel. Ya no nada más al nivel que hemos conocido, sino al nivel del punto eterno, de ese punto presente de Dios, donde las penas de Jesús entran y abarcan a toda la familia humana y tienen que reparar y rehacer y pagar la pena de todas las acciones del ser humano. Infinito, inmenso, ¿no? Y sobre todo esto de que tiene que sentir el pecado como propio. Esto es de veras muy, muy importante entenderlo. Y, por ejemplo, San Pablo en la carta a los Hebreos nos dice que él tuvo que venir a sufrir todo lo que el hombre sufre. Y, perdón, pero para Dios el pecado es un sufrimiento para el hombre, porque se está martirizando a sí mismo. Nunca hemos entendido que cada vez que yo peco me estoy dando muerte. Sí. Nunca hemos entendido que la satisfacción que obtengo a través de un pecado, eso no es una satisfacción que me dé vida, sino es una satisfacción que me está llevando cada vez más hacia ese punto final que es la condenación eterna. Y que también repercute en toda la humanidad, ¿no? Mi pecado. Y que repercute en toda la humanidad, o sea, ese es otro punto muy, muy importante, Alejandra, porque el pecado lo hemos considerado a veces como personal y siempre decimos, es mi vida. Sí, es mi vida, o sea, no te metas conmigo.
Y yo diría, bueno, y por ejemplo, algo tan nombrado en la actualidad, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, el aborto. El aborto se piensa que, bueno, no pensemos en las tonterías que dicen ahora, sino pensemos en el pecado tal y como es. O sea, ese pecado repercute en toda la familia humana. Y eso es lo que, por ejemplo, Jesús ha mencionado, María ha mencionado, de que los flagelos que va a recibir la humanidad son por esto. O sea, que si alguien aborta, ese pecado, esa falta está influyendo en toda la familia humana. Así que tratemos de integrarnos en este punto del acto eterno de Dios y el acto infinito que abarca a todos, y cada vez que estemos a punto de llegar a eso, vamos a fijarnos en lo que le estamos ocasionando primero a nuestra alma, después lo que le estamos ocasionando a Jesús, y después lo que le estamos ocasionando al mundo entero. Sí. ¿Sí? O sea, ese es lo que deberíamos de analizar. Y no tanto la parte de la ofensa nada más, o sea, como ofensa, sino de toda la magnitud que nos está comunicando Jesús. A ver. Dice, hay algunas preguntas. ¿Sí? Sí, porque la lectura ya se termina. Dice Marta, del bien y el mal que están luchando en la persona. La pregunta es, ¿cuál gana? El que más se alimente. Por eso, es el bien y el mal. Recordemos que, lo voy a repetir otra vez, el mal no existe como tal. O sea, no es que se esté peleando el mal con el bien. El mal, vamos a poner el malo. Y el malo no es precisamente el demonio. Bueno, es el más malo de todos, ¿no? Sí. Pero el malo en nosotros es nuestra voluntad humana. Nuestro demonio principal es nuestra voluntad, que es la que está enviciada, la que está tratando de satisfacer todas sus miserias, todo lo que tenemos en nuestro interior. Y efectivamente hay algo en mi interior que me lleva al remordimiento, que me lleva al conocimiento de que no estoy obrando bien. Pero conforme yo voy avanzando en el obrar mal, esto se va debilitando. Y llegará el momento en que ya no lo vea mal, simplemente lo veo como algo, ¿cómo diríamos? Natural, ¿no? Yo me imagino que el pecador, el realmente pecador, ya no piensa en su pecado, ya no piensa en lo mal que está haciendo, sino lo único que piensa es en la satisfacción que está recibiendo. ¿Sí? Y eso es lo único que le interesa. Y se justifica a sí mismo. Voy a poner un ejemplo en mi persona. En alguna ocasión, hace mucho tiempo, me asaltaron, me subieron a un carro y me pasearon por todos lados mientras me quitaban todo lo que tenía. Y uno de ellos me dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Me dijo, oye, no pienses mal de nosotros, este es nuestro trabajo. Y dije, bueno, en realidad, en aquel momento, por mis adentros dije, ya se pueden imaginar lo que dije. Pero ya después reflexionando, ya no tienen conciencia. Ya no saben exactamente lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ese mal que tengo en mi interior es mi propia voluntad. Y Jesús nos dice que los remordimientos es su voluntad divina que está en nosotros, porque en todos está. Y cómo el remordimiento no es más que cómo se transmiten los estertores de muerte de la divina voluntad en el interior de uno. Pero ahora, ¿qué tanto le hago caso a eso? Pues ya no sé. ¿Sí? Sí. ¿A eso se refería Jesús en la cruz cuando gritó, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen?
Bueno, ahí se refería más que nada a que no sabían a quién estaban martirizando, ¿sí? O sea, él en persona. El pecado, yo creo que sí sabemos lo que hacemos, o sea, cuando menos ya en la actualidad, o sea, en nuestro mundo después de Jesús, ya no podemos decir que no sabemos. O sea, yo cuando peco, tan sé que estoy pecando que después me quiero ir a confesar. ¿Sí? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. O sea, pero cuando esto se vuelve ya rutinario, entonces cuando voy perdiendo la noción de aquello y voy tomándolo como esto que me dijeron, es nuestro trabajo. Sí. Como decir, oye, igual que tú tienes el tuyo y lo haces y lo llevas a cabo, pues nosotros también, nosotros respetamos tu trabajo, tú respetas el nuestro. Sí. Dije, bueno, buena filosofía. Sí, ¿no? En fin, ¿alguna otra? El Padre Dengo manda saludos y bendiciones para todos. Gracias, Gracias, Padre. Gracias. Dice Sonia, cuando Jesús nos dice que el que quiera seguirme cargue su cruz, ¿es morir a nuestra voluntad y vivir vida divina? Bueno, en el mejor de los casos, sí. O sea, en el momento que cargamos nuestra cruz, estamos aceptando todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos brinda, y podemos aceptar una enfermedad, una discapacidad, una traición, un abandono, en fin, lo que sea, pero lo podemos aceptar como lo acepto porque no tengo más, o sea, resignación. Eso no es vivir en la divina voluntad, o sea, eso es simplemente me resigno. Lo puedo aceptar como amor a la voluntad de Dios, decir, sí, yo quiero cumplir la voluntad de Dios. Eso está mucho mejor, pero todavía no es vivir en la divina voluntad. Vivirlo en la divina voluntad es querer lo que la divina voluntad está queriendo en ese momento. O sea, todos los sucesos de nuestra vida, nos dice Jesús, no que Él los mande, porque dice, no importa de dónde te venga lo que te suceda, si viene de parte de los hombres, de parte del demonio o de parte mía, para ti los debes tomar como venidos por mí, queridos por mi voluntad. O sea, pon la intención de vivir lo que te toca vivir, pero vívelo desde mi voluntad. Ese es como el punto final, ¿no? Ajá. Así que bueno, pues eso sería la cosa. Y sobre todo entender que el mayor enemigo que tengo es mi propia voluntad. Sí. Y podía, si hay alguna otra pregunta, podía el miércoles. El miércoles las contestamos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, amigos. Agradecerle a Alejandra. Gracias, doctor. Y a Alejandro el haber participado en el programa. Gracias. Y nos oímos en el próximo programa de estos. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios a todos. Gracias, amigos. Gracias.